Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Punteros como siempre, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Géminis. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, cariño. Es muy curioso porque justo cuando estaba haciendo el juego con el cuenco de cuarzo, justo cuando el báculo salió, cariño, del juego, apareció lo que es la imagen como si fuera un dragón, sinceramente. Pero en vez de ojos, es como si tuviera piedras preciosas, cariño. Piedras preciosas, ¿vale? Entonces, ten mucho cuidado, mi querido Géminis, al momento que a lo mejor una persona se acerca a tu vida, quizás tú pensando que viene con todas las buenas intenciones, y quizás de repente tú por dentro sabes y te sorprende por qué esta persona se acerca, porque tú sabes como que no terminan de cuajar ambos. Tú sabes que es una persona, como dice mi madre, doblera o doblero, de doble cara, una persona con la cual no se puede confiar mucho, y quizás esta persona, yo qué sé, viene, te trae quizás un presente, te busca la boca para conversar, para hablar, pero ten mucho cuidado, ¿vale? No todo lo que brilla es oro, Géminis. El otro mensaje también, Géminis, siento que muchos de vosotros tienen algún tipo de problema en la piel, porque ni bien empecé con el cuenco de cuarzo, he visto como escamas. A lo mejor de repente esto está relacionado por el estrés, Géminis. Puede ser por el estrés que estás teniendo algún tipo de problema con la piel. El otro mensaje, Géminis, es como que a ti te gustaría, corazón, que una persona te entendiera, que una persona se diera cuenta de que las cosas que tú de repente le dices o el comentario que vosotros tienen no es porque tú tengas algo en contra de ellos, simplemente porque tú quieres lo mejor para ellos, mi querido Géminis. Pero siento que esta persona como que no entiende o no quiere entender, ¿vale? Géminis como que dice, Géminis se mete lo que es en mi vida, Géminis opina por demás, Géminis es muy metido, muy metiche es la palabra, ¿no? Géminis. Entonces, y en vez de que vosotros estén más cerca, como que se han ido alejando más y más. Como que tú me dices, Richard, yo quiero hacerlo entender porque yo soy una mujer de mundo, soy un hombre de mundo, tengo experiencia y no quiero que pase por lo mismo que yo he pasado de secciones. Tú estás buscando lo mejor para ellos, pero ellos no lo ven así, Géminis. En estos momentos, por más que tú tengas buenas intenciones, ellos piensan que tú eres su enemigo o su enemiga. No quieren escuchar, Géminis. No quieren escuchar, ¿vale? O puede ser que existe una persona, cariño, que le está comiendo la cabeza, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, le dice un comentario o está intentando ponerle lo que es en tu contra también, cariño. Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
mi querido Géminis. Que Dios del universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del carro, que representa lo que es el signo de Cáncer, pero también nos dicen que tienes que rescatarte y tienes que hacer caso de tu intuición, cariño, ¿vale? Si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay un personaje, corazón, que está con una armadura, pero hay dos pájaros. Está lo que es el pájaro del bien y el pájaro del mal, cariño, ¿vale? Dos energías hay aquí. Siento que hay una persona, Géminis, que posiblemente se ha alejado de tu vida, quizás por un problema, quizás porque una persona le ha comido la cabeza, ha hecho algún tipo de comentario lo que es en tu contra, pero muy en el fondo se puede decir, esta persona se da cuenta que está cometiendo lo que es un error. Pero es como que dice, no, tengo que continuar. O de repente tiene miedo, Géminis, a aceptar sus errores. A lo mejor tiene miedo a decir, Géminis, tenías razón. Puede ser, hay personas así. Hay personas que le puede más el ego, Géminis. Le puede más el ego. Y entonces esta persona no quiere aceptar sus errores. No quiere aceptar que cometió un error como seres humanos o que tú de repente lo has advertido. Hay personas así, ¿vale? Vamos a ver, aparte de Cáncer, te sale Géminis, tu signo. Sagitario o Acuario, cierras con un Aries. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. La letra R, la letra Y y la letra O. Puede coincidir estas iniciales en cualquier letra de su apellido, de su nombre, da igual, su apelativo, como lo llamen. A lo mejor yo que sé, cariño, es como yo me llamo Richard, pero la gente que me conoce me dice Ricky. Pues ya está, es esto. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis, corazón. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros, corazón. Esta carta, cariño, nos dicen que estás a punto de tocar el cielo. Estás a punto, mi querido Géminis, de sentirte realizado y realizada. Pero por otra parte, Géminis, siento que posiblemente la espera te tiene un poco estresado o estresada. ¿Por qué? Si te das cuenta, este personaje está con un vestido tipo dorado, anaranjado, cariño, pero está calvo, está calva. Y al fondo hay un palacio y todo su entorno, cariño, hay como cuervos, mi querido Géminis. Entonces, es como si tú me dijeras, Richard, ¿hasta cuándo voy a continuar con este dolor? ¿Hasta cuándo voy a continuar con esta espera? ¿Qué más tengo que hacer para poder agradar a Dios? ¿Qué más tengo que hacer para que entiendan que todo lo que yo quiero para ellos es algo bueno, es algo positivo? Porque a pesar que yo trato de ser buena mujer, buen hombre, trato de ser un buen hijo, una buena hija de Dios, ¿por qué las cosas no me salen como yo quisiera que salga? Como yo estoy esperando. Es como que me dice Richard, llevo mucho tiempo tratando de ser feliz. Llevo mucho tiempo tratando de cambiar una situación, tratando de que las cosas mejoren. Y cuando miro para atrás, me doy cuenta que ya no soy joven, ya no soy una niñata, ya no soy un niñato. Han pasado tantos años. ¿Hasta cuándo voy a continuar sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a continuar con este dolor? Yo te entiendo, Géminis. Mira, la vida es para ser felices. En esta tierra, mi querido Géminis,
es como si fuera una guardería enorme en la cual nosotros estamos recién en pañales. Somos niños porque estamos aprendiendo del mundo. Y esto necesita un tiempo, un proceso, cariño, para que tú levantes tus alas y vueles, mi querido Géminis. Pero recuerda también, mi querido Géminis, que la felicidad es una decisión, cariño. La felicidad es una decisión. Cada cosa que te pasa en tu mundo, en tu vida, no es porque Dios te ha dicho, tú tienes que vivir así, porque todo es libre albedrío. Si tú elegiste a una persona, tú decidiste estar con él o con ella, la decisión lo tomaste tú. Si las cosas no han funcionado, pues solamente es una experiencia más. Pero aquí no tiene culpa ni Dios, ni el universo, ni tu padre, ni tu madre. Ya, Richard, pero yo tengo mala suerte. Pero porque quizás, mi querido Géminis, estás repitiendo el mismo ciclo. Te estás fijando quizás en personas que tienen la misma energía. ¿Te das cuenta que a veces dice Richard, estuve supongamos, con un Aries, pero ese Aries se portó muy mal conmigo, las cosas no funcionaron. Y da la casualidad que conoces a otra persona y también es del signo Aries. Ejemplo, no digo que para todos sea así. Entonces, el universo te está diciendo, ya sabes lo que hay. Ya sabes el carácter de un Aries. Ya sabes cómo terminaste con un Aries. ¿Quieres arriesgar? Te pregunta, cariño. Y tú dices, bueno, Richard, es que este hombre es diferente. Esta mujer es diferente. Bueno, todo es libre albedrío. Tú asumes las consecuencias, mi querido Géminis. ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque el ser humano, aunque quiera aparentar algo, no siempre va a poder cumplir con esto. Porque en algún momento, cariño, esa careta va a caer y se va a expresar tal como es. Pero a veces, mi querido Géminis, por amor, por costumbre, o nos queremos hacer la vista gorda, ignoramos todo esto a pesar que las señales están ahí. Géminis. Vamos a suponer que tú estás conociendo a una persona. Al principio todo era maravilloso, todo era perfecto, pero luego esta persona empieza a hacer cosas extrañas. Pero tú estás enamorada, tú estás enamorado, tú quieres confiar en esta persona. A esa persona ya se le cayó la careta. Ya está demostrándose como es, Géminis. Ya está demostrándose. Entonces, mi querido Géminis, a la mínima que una persona ya te demuestra como es, ¿por qué lo mantienes en tu vida? Tú lo que tienes que hacer es alejarte, cortar con esos lazos kármicos. ¿Por qué continúas a su lado, Géminis? Y esto, mi querido Géminis, también puede estar relacionado con tu familia, puede estar relacionado con tus hijos, con tu entorno. Tú sabes que esa persona, ese hijo, ese entorno, ya sabes cómo es su carácter. ¿Por qué intentas posiblemente darle otra oportunidad? ¿Por qué mejor no te pones firme? Firme, cariño. Porque al fin y al cabo, si supongamos fuera tu hijo o tu hija, tú eres prácticamente la matriarca, el patriarca, cariño. Y tu voz tiene que ser la ley. La ley, corazón, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, solo es cuestión de que tú te valores. Solo es cuestión de que tú aceptes de que tú eres especial, de que tú eres importante, de que tú vales mucho. Y no dejarte posiblemente influenciar o manipular por amor de esa persona. Sea familia, sea pareja, sea tu amigo, sea tu amiga. Tú tienes que poner tus límites, me dice Géminis.
Entonces, mi querido Géminis, yo siento que ya estás a punto de abrir esa puerta de oportunidades. Pero también tienes que empezar, cariño, a hacer filtros. No vas a estar cargando. Vamos a suponer, Géminis, que tú me dices, Richard, llevo conmigo lo que es una maleta con ropa del año pasado. ¿Vale? Y da la casualidad que en este año has tenido la suerte que mucha gente te ha regalado ropa, pero no tienes espacio porque estás con ropa del año pasado. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Géminis? Ya, Richard, pero es que yo tengo un sentimiento por esa ropa. No, entonces no va a haber espacio para lo nuevo, Géminis. ¿Te has puesto a pensar en esto? No va a haber espacio para lo nuevo. Lo que tú tienes que hacer, Géminis, empezar a hacer limpieza en tu vida. Personas que no te aportan nada, ¿para qué lo vas a conservar en tu vida? Personas que te hacen la vida difícil, ¿para qué lo vas a conservar en tu vida? Mejor tienes que tener espacio para lo nuevo que viene. Richard, nunca, desde que me dejó esa persona, no he podido encontrar otro amor. Estoy solo, estoy sola, creo que voy a envejecer así, como la loca del muelle de San Blas, vieja, arrugada, fracasada. ¿Por qué? Porque tienes todavía de repente el sentimiento a esa persona. Ya, Richard, pero yo no lo amo, pero sí lo tengo rabia, tengo ira. Todavía esa persona tiene control lo que es en tu vida. Esa persona todavía sigue en tu mundo. Richard, pero no es amor, yo solamente lo detesto. Pero es que lo estás teniendo en tu vida. De una forma negativa, pero lo estás teniendo. Tú lo que tienes que hacer es soltar, liberarte, empezar desde cero. Decir, Dios, Padre Todopoderoso, dame una oportunidad. Ahora ya estoy preparado, ya estoy preparada. Pero si tú siempre cargas un resentimiento porque la Lupe o Pepe Lucho te hizo algo, no hay espacio para lo nuevo, Géminis. No hay espacio. Y por último, el universo no distingue entre negativo y positivo. Te va a dar cosas negativas porque tú estás vibrando mal. Yo te recomiendo que leas un libro que se llama El Secreto. Léelo. Y vas a entender cómo funciona, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el oráculo. A ver, la lectura bonus, Géminis, no solamente es para hablar de tu pepelucho, de la Lupe, ¿vale? Es para que vosotros recapaciten, reflexionen, mediten. Este loco tiene razón, este loco no tiene razón, porque los haters seguro van a aparecer. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Salió una carta. Dice, almas gemelas. El número 41 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet. Busca interpretación del número 41 en la numerología, en los ángeles, en los arcángeles, en la Biblia también hay, ¿vale? ¿Qué mensaje te quieren dar? Te dice, almas gemelas. Siento, mi querido Géminis, que tú no estás solo, tú no estás sola. No confundamos las cosas, ¿vale? Es como que tú me dijeras, Richard, vamos a suponer, es como que tú me dijeras, Richard, el arroz delgado es igual al arroz redondo o al arroz bomba, ¿vale? Hay diferentes tipos de arroz, si no lo sabía. No es igual. No es igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque un arroz se cocina antes, el otro es para paellas, el otro es para arroz caldoso, no es igual, ¿vale? El punto de lo que te quiero decir, Géminis. De repente tú me dices, Richard, ¿cómo me gustaría tener a mi alma gemela? Pero muchos piensan que el alma gemela tiene que ser tu pareja, tiene que ser de repente tu mujer, tu marido. No siempre tu alma gemela tiene que ser pareja. Tu alma gemela de repente, Géminis, puede ser tus nietos, puede ser tus hijos, puede ser un amigo, una amiga, puede ser de repente un hermano, una hermana, con la cual se llevan bien, con la cual pueden conversar, con la cual pueden de repente sacar adelante ideas, proyectos. Pero tú de repente estás pensando, ay Richard, nunca me llega mi alma gemela. ¿Por qué? Porque solamente estás centrado en que la alma gemela tiene que ser pareja. No siempre tiene que ser pareja.
Las almas gemelas, mi querido Géminis, son energías que aparecen cuando uno más necesita de ellos. Vamos a suponer que tú tienes un problema en estos momentos y no sabes a quién contar. Yo quizás de repente soy tu alma gemela, cariño, y no lo sabes. Es esto. Entonces no sabes a quién contar. Y justo aparece ese amigo, esa amiga, ese familiar, ese hijo, y te escucha y te ayuda. Entonces, ahí está tu alma gemela, cariño. Y como dice la mitología de las almas gemelas, no sé si tú lo has escuchado, ¿vale? Hay un mini libro que necesito, cuando fui a Perú no lo pude comprar, se me pasó el tiempo. La mitología de las almas gemelas, mi querido Géminis, habla, te lo voy a hacer rápido, ¿vale? Eran dos seres fuertes, gigantes, pero que estaban unidos, como siameses, como si fuera tu signo, ¿vale? Estaban unidos, Géminis. Entonces, estas dos personas, estos dos gigantes Géminis, cuando estaban juntos, pues se sentían poderosos, poderosas, bichotas, bichotes, mi querido Géminis. Y esto le llenaba de ego. Entonces, cada vez que a lo mejor de repente querían comer, yo qué sé, un filete, un bistec, como tenían poderes y eran gigantes, se iban de repente a alguna aldea, cariño, y cogían esa vaca sin permiso. Y pobre familia se quedaba ahí, quizás su único sustento, esos gigantes pues se lo devoraban, ¿no? Entonces, ellos se sentían intocables, inalcanzables, Géminis. Y Dios vio esto. Dios vio que estaban haciendo las cosas mal, que no podían abusar de su poder y prácticamente maltratar lo que es al débil. Eso no era justo. Entonces, ¿qué hizo Dios, mi querido Géminis? Los separó, ¿vale? Estaban unidos, los separó. A uno lo dejó en su lugar, al otro lo puso lo que es al otro extremo del mundo, cariño. Y entonces ellos juraron encontrarse. Se buscaron y lamentablemente uno de ellos falleció. Pero sin embargo ellos, Géminis, hicieron lo que es un juramento de volverse a encontrar otra vez. Y ahí viene la historia de las almas gemelas. Vidas tras vidas, tras vidas, tras vidas se buscan. Pero aquí también pasa un detalle, Géminis. Cuando una persona reencarna, o cuando nosotros antes éramos seres de luz, cuando decidimos venir lo que es en esta tierra, es como si hubiera habido un reseteo desde cero. Ya no nos acordamos de nada. No nos acordamos de nuestra vida pasada. ¿Vale? Porque si no, cariño, terminaríamos locos. Entonces, muchas veces tú reconoces a tu alma gemela, pero la otra persona quizás ni sabe de la historia de las almas gemelas. No siempre están en la misma sincronización. Por eso que tú a veces dices, Richard, yo siento que hay una conexión con él o con ella. Quiero estar a su lado, lo amo, lo quiero. Pero esta persona aparece y desaparece. Esta persona me ignora, esta persona me trata mal o no me hace caso, pero no sé por qué siento una conexión con esta persona. Porque sois almas gemelas. Pero la otra persona no está sincronizado igual que tú. Por eso que esta persona pues simplemente pasa de ti. ¿Voy a tomar mi agüita? Entonces, mi querido Géminis, yo siento que muchos de vosotros has conocido a tu alma gemela o estás conociendo a tu alma gemela, ¿vale? Siento que hay una persona que te ayuda, una persona que te escucha, una persona que te apoya, una persona que está ahí. No es necesario que te llene de oros, pero siempre está ahí. Puede ser amigos, amigas, familia, siempre está ahí. Mi querido Géminis, ¿vale? Entonces, solo es cuestión que tú sepas reconocer. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Mi querido Géminis, tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño. La carta de la emperatriz es una carta de belleza, es una carta de seducción, es una carta muy atractiva, muy atractivo. Entonces,
Siento, mi querido Géminis, que muchas personas te admiran. Muchas personas les gustaría posiblemente tener una oportunidad contigo. Ya sea de repente porque tú eres muy trabajador, muy trabajadora, porque eres leal con tus amistades, o porque simplemente, cariño, pues yo que sé, estás en tu buen momento, Géminis. En tu buen momento. Porque tenemos la carta de la emperatriz. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del ángel New. Pero sin embargo, tú, Géminis, parece que tu mundo estuviera lo que es en tinieblas. A pesar que eres una persona muy atractiva, muy atractivo, una persona que pudiera estar con quien tú quisieras estar. Pero tenemos al costado la carta del ángel New, cariño. ¿Qué me quiere decir, mi querido Géminis? Parece como que tú ya hubieras tirado la toalla. Parece como que no te sientes atractivo, atractiva. O piensas de repente que ya no vas a tener una oportunidad, que todos los hombres son malos, que todas las mujeres son malas, o que has nacido con mala suerte. O como dice Juan Gabriel, donde quiera que esté, la Juancha, cariño. Yo no nací para amar, ¿vale? A mis 16 anhelaba tanto un amor que no llegó, cariño, corazón. Entonces, mi querido Géminis, yo te recomiendo, mi querido Géminis, que te des tu valor, ¿vale? Siempre, como dice esa frase, para un roto hay un descosido, cariño. Otra cosa que tú no te estás queriendo, otra cosa que tú no te estás dando tu valor, porque estás al costado del ángel New. Hay un sufrimiento, hay una tristeza, cuando prácticamente, cariño, el mundo entero quiere ser tu amigo, tu amiga, el mundo entero quiere estar contigo. Pero todo es cuestión de carácter, cariño. Mira, mi querido Géminis, te digo algo personal, ¿vale? Cuando tú estás con tu cara de asco, sinceramente así, uy, por Dios, ¿qué es esto, Richard? Vaya lente que te has puesto, es horroroso. Nadie se te va a acercar. Nadie. Al contrario, va a tener miedo a acercarse a ti, Géminis. Pero si tú estás sonriendo, como yo, cariño, siempre estás contento, siempre estás feliz, hasta la persona inalcanzable va a sentir curiosidad por ti, cariño. Este chico, mira, siempre está feliz, siempre está sonriendo, me gusta su vibra, me gusta su buena energía. ¿Vale? Entonces, pero si tú de repente estás serio, como yo cuando voy al gimnasio, cuando yo voy al gimnasio, estoy serio, ¿vale? Me centro en mi deporte, no hablo con nadie, sinceramente, no hablo con nadie. Pero cuando me invitan a una fiesta, cariño, por Dios, quiero ser el centro de atención, ¿vale? Lo siento, así soy, figurativo. Y entonces, cariño, todo el mundo se me acerca, todo el mundo me admira, me quiere comer. Entonces, todo es cuestión de energía, Géminis. Si tú siempre sales con una cara de Shrek, cariño, de un ogro, de una ogra, es normal que nadie se te acerque. Tienes que sonreír, tienes que coquetear. No hay nada de malo que de vez en cuando seas un poco coqueto, coqueta. No hay nada de malo. Eso es parte de la vida. Ay, Richa, ¿qué dirán mis amigas? Richa, ¿qué dirán de la congregación? Cariño, por Dios. Si lo viera su currículo, seguro que se lo han comido todo. Me han superado, Géminis, me han superado. Entonces, mi querido Géminis, tú tienes que empezar a sonreír más. Tienes que reírte más. Tienes que arreglarte más. Vete a la peluquería, hazte ese peinado que te gusta, hazte la cera, cariño, para que quedes peladita y peladito. Yo qué sé, quiérete más, mímate más. Mímate más. No todo es trabajo, no todo es drama, no todo es el cucaracho o la cucaracha. Mímate más, me dice Géminis. Vamos a sacar más cartas, ¿vale? O te mimas por las buenas, o te mimas por las malas. La chancla va a ir para ti, ¿vale? Quiero que reacciones, guapa, guapo. Reacciona ya. Es que de verdad, la chancla está tranquilita. Ha hecho su banderita de paz. Ya no se mete con nadie. Pero a veces me siento tentado, cariño.
A veces me provocas, por eso que saco la chancla. Tenemos lo que es la carta del mago. ¡Qué precioso! Si tú sigues estos consejos, si tú quieres, cariño, porque por ahí va a aparecer alguien. ¿Quién eres tú para que me aconsejes esto? Nadie. No soy nadie, cariño. Soy uno más del montón. Tenlo por seguro, mi querido Géminis. La carta del mago dice: te llega la felicidad, te llega el éxito, te llega el triunfo. Todo es un efecto dominó, cariño. Cuando tú eres feliz, te viene trabajo, te viene abundancia, te viene amor, te sientes más joven. Cuando tú estás triste, cuando tú estás renegando, pierdes trabajo, todo te sale mal, te sacan los cuernos. Todo pasa, cariño. ¿Te ha pasado alguna vez que tú me dices, Richard, me he separado de una persona y automáticamente me enfermé, perdí lo que es el trabajo? Porque todo es energía. Tienes que saber trabajar las energías. Si tú cambias, cariño, tenlo por seguro que la felicidad va a estar tocando tu puerta, mi cascabel, mi rey, mi reina. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, reino de los ángeles. Su energía cuenta con 3 nuevos guías. Qué bonito, cariño. Tiene seres de luz espirituales. Cada uno le aporta un mensaje importante para su desarrollo espiritual. Le pida que abra la conciencia al amor y al aspecto más elevado de su alma. Te están diciendo, cariño, que seas feliz, que sueltes ya, suelta ya. Mira, una vez, hace poco, a un familiar se lo dije. Tú siempre estás pidiendo, ¿vale? Porque yo soy así, a veces muy directo. Tú siempre estás pidiendo un milagro. Tú siempre estás pidiendo que Dios haga su obra. Pero sin embargo, tú tienes un resentimiento en tu corazón. ¿Vale? Dios es amor. Dios es pureza. ¿Cómo crees que Dios te va a escuchar si tú tienes un resentimiento en tu corazón? ¿Vale? Si tú tienes un rencor en tu corazón, Dios no te va a escuchar, porque la energía del cielo, el cielo está hecho con la energía de los niños. Y los niños, las niñas, no tienen resentimiento, no tienen rencor en el corazón. Por eso que te está diciendo el reino de los ángeles. Sé que aquí va a haber lo que es una controversia. Va a haber un choque de comentarios. Ya, Richard, pero es que esa persona me hizo mal, esa persona me engañó, esa persona me robó. ¿Cómo crees que yo lo voy a perdonar? Etcétera, etcétera. Esa persona, cariño, está logrando su objetivo. Que tú seas amargado, amargada y que las cosas te vayan mal. ¿Vale? Busca soluciones y suelta. Porque eso es como un cáncer que te va contaminando tu energía, Géminis. Te va contaminando. Tú quieres que pase un milagro, tienes que volver a nacer. Richard, ¿cómo así, Richard? ¿Vale? ¿Me bautizo? No. Tienes que soltar todo ese resentimiento, todo ese rencor. Empieza desde cero. Recupera a tu niño, a tu niña interior y vas a ver el milagro. Hay 3 ángeles que te acompañan. Solamente están esperando, Géminis, que tú sueltes. Solamente eso, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, cariño, a buen entendedor, pocas palabras. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Géminis, 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 Géminis. A ver, por Dios. Y no me botes veneno, que esa chancla va a salir otra vez. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Curiosamente, un renacimiento, mira. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver las características, que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón de melón. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Muchos de vosotros, Géminis, te vas a encontrar con esa persona o hace falta una reconciliación, me dicen. Algunos de ellos pueden ser delgados o delgadas, mayores de 40 años, cabello corto, sea hombre o mujer. Los hombres tienen canas, cariño, mujeres, cabello negro, castaño. La carta del 8 de copas. Hay una persona, cariño, que posiblemente muy cercano a ti, puede ser pareja, familia, hijo, lo que sea. Esta persona, cariño, es como si se hubiera marchado de tu casa o de tu vida, ¿vale? En estos momentos está en el limbo. Es que estoy escuchando de ese rato que me dice Junior. Junior, de ese rato me está diciendo. No quería hacerle caso, pero ahora me dice Junior. Quieren hablar, ¿vale? Vamos a canalizar. No quería hacerlo, pues te estoy entregando las características. A ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué es lo que quieres entregar para ellos? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo, mi querido Géminis, la imagen. Puede ser tus hijos o puede ser de repente una persona que no supera los 10 o los 11 años. Me dicen que tienes que proteger a esa criatura. Algo no marcha bien, Géminis, ¿vale? Para aquellos que son madres, padres, algo no marcha bien. Veo un coche, veo un carro, cariño. Vale. Es importante, Géminis, que si tú conduces, descanses, ¿vale? Descansa, porque veo coches, veo carros. O simplemente toma todas las medidas. Es lo que me dicen. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes, cariño, o hay una persona muy especial para ti, tiene problemas, algo relacionado, puede ser lo que es las piernas o algo relacionado con los huesos? ¿Tienen algún tipo de problema? Esto puede ser de una forma natural, pero también puede ser, cariño, que quizás es como si hubieras pisado mal sitio. Mal sitio, un lugar donde quizás han hecho una limpieza o algo y lo tiran en la calle y tú lo has pisado. Que Dios y el universo me ayuden. Estoy viendo lo que es una cruz. En esa cruz, cariño, veo mucha energía, pero es como si estuvieras solo o sola. Está aquí su energía. Mira, en la cultura mexicana hay un día que celebran que es el Día de los Muertos, ¿no? La gente de México, por favor, que me comente. En la cual se dice, yo sinceramente no conozco mucho del tema, pero se ha nublado inclusive. Se dice que cuando tú dejas de recordar a un ser querido que ya no está en esta tierra, es como que su alma se desaparece, ¿vale? Es como que necesitan que los seres vivos siempre se estén recordando de ellos para que su energía se mantenga. Yo siento, mi querido Géminis, que existe una energía que quiere que tú lo recuerdes, que quiere que tú lo visites, mi querido Géminis. Quiere esto, ¿vale? Por eso que constantemente he escuchado que dice Junior.
Junior. Quiere que tú lo recuerdes. Quiere que tú de repente, yo que sé, lo visites, Géminis. Quiere esto. ¿Vale? Constantemente. Y esa cruz es una cruz que está solo y hay mucha luz. Hay mucha luz. Necesita que tú lo honres o lo visites. Dime si tienes algún tipo de problema por aquí, por el pecho. Es muy importante que te vayas a chequear, ¿vale? Te quiero, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado la lectura. Es que siguen hablando. Me dice algo con un nombre con la letra L. ¿Vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Te quiero, Géminis. En la próxima lectura, que es, voy a ver si mañana hago otra lectura porque voy a canalizar, ¿vale? De un principio. Los quiero. Hasta la vista y sean felices.